las organizadoras, San Quiroz y también a Víctor Arambi. Y antes de empezar quisiera hacer unas palabras para situar un poquito el contexto en el que fue escrito este artículo. Lo presenté en junio en París por primera vez en una jornada de estudios que coorganicé con Daniel Iglesias y Juan José Heredia Meira, que es también estudiante de San Marcos. Y entonces esta jornada de estudios tenía como título Continuidades, discontinuidades y rupturas de la historia política del Perú. Y la idea, el propósito era reflexionar un poquito sobre la historiografía peruana y los tiempos de lo político. Y entonces le comento que estamos en este momento en el proceso de publicación de todos los artículos que fueron presentados este día. Construcción y deconstrucción del leguismo, entre historia y memoria, explorar las lecturas divergentes del concepto. Es intrínsecamente diversa y su relación con el pasado es afectiva, directa y selectiva. Podemos observar que al menos existen dos memorias opuestas, dos memorias polarizadas y en mucho excluyentes sobre cuál fue el rol de Augusto Leguía en la historia política del Perú. Para unos, Leguía no pasó de ser un dictador impopulista, un opresor del país que solo merecería el oprobio público. Para nosotros, Leguía se erige como un héroe, un transformador y modernizador de su país, y finalmente como un mártir. Mientras estas dos memorias que parecieran irreconciliables continúan coexistiendo en el Perú en la actualidad, la verdad es que los trabajos históricos no abundan, no son muchos sobre ese periodo de la historia. Y Leguía es todavía una figura explorada de manera insuficiente por los historiadores. Es como si la historia cierta quisiera dejarse de un lado y nos conformáramos con las memorias polarizantes que se erigieron sobre Leguía de un lado y del otro. Pareciera pues que la memoria ha confiscado a la historia, que la memoria se ha superpuesto sobre la historia. ¿Cómo se puede explicar esto? Entonces, para responder a esta pregunta, voy a organizar mi presentación en tres partes. La primera consistirá en un balance historiográfico sobre el leguismo. En la segunda voy a analizar el conflicto entre las diferentes memorias y su peso en la manera de escribir la historia de este periodo. Y por último voy a terminar proponiendo pistas metodológicas para desarrollar una historia renovada de lo que sea. Retos historiográficos. La mayoría de los estudios sobre Augusto Leguía se focalizan sobre todo en el periodo del Oncenio. Poco se sabe todavía de su primer periodo presidencial entre 1908 y 1912, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de su longevidad excepcional en la historia del Perú, la Patria Nueva queda analizada de manera muy sucinta en la historiografía. Y como lo hizo notar el historiador Paulo Drino en un artículo recién publicado, sí, existe un consenso dentro de la comunidad científica para interpretar la Patria Nueva como un momento clave de la historia republicana, ya que los años 20 conocen el surgimiento de nuevas fuerzas políticas y sociales. Pero se puede observar que en muchos casos el oncenio sirve más bien de tela de fondo al estudio de la evolución de esos procesos políticos y sociales del principio del siglo XX. En un artículo publicado en 1994, Marta Iburowski subraya además cómo, cito, el oncenio de Leguía continúa siendo un periodo de mitos, de opiniones polarizadas e incluso de especulaciones oportunistas. Esto se debe en parte a que el oncenio se analiza primordialmente como un periodo de transición en la historia política peruana. El año 1919 representa un punto de inflexión entre la república aristocrática y la era de los populismos de los años 30. La Patria Nueva habría favorecido el desarrollo de las fuerzas revolucionarias y de las masas, entre comillas, inaugurando entonces la profunda crisis de orden oligárquico en el Perú. En su obra The Modern History of Peru, publicada en 1967, el historiador Pike muestra cómo la exclusión efectiva de los partidos políticos de izquierda bajo el oncenio había contribuido
en los años 30 y 33 al surgimiento de, cito, una nueva generación de revolucionarios, quienes habían sido marginalizados hasta la fecha y ansiosos por destruir todo y para después reconstruir. Y también, como lo explica Paulo Dino, cito, en la década de los 30, las lecturas del gobierno de Leguía se dan a la luz del conflicto político polarizado entre el sanchesterismo y la dictadura de Benavides, por un lado, y el APRA y en menor medida los partidos comunista y socialista por el otro. Esa articulación entre el leguismo y el desenvolvimiento político del APRA a principios de los 30 interesó especialmente a los historiadores. Y según Margarita Giuseppe, cito, por encima de todo, necesitamos entender el leguismo como una instancia esencial para el nacimiento del APRA, como raíces de la oposición. En su obra magistral sobre el análisis de los orígenes del APRA, publicada en 1974, Peter Claren observa también el onceño como un momento decisivo de modernización, tanto económica como política. La patria nueva finalizando el proceso de destrucción del legado oligárquico tradicional. El periodo que nos ocupa parece haber sido un particular objeto de estudio de la historia económica y social. La mayoría de los estudios específicos sobre el onceño fueron publicados entre los años 1960 y 80 y corresponden entonces a la tendencia estructuralista, cuyos enfoques son esencialmente socioeconómicos. La teoría de la dependencia sirve entonces de marco teórico a la interpretación de la patria nueva. La penetración capitalista, y en especial norteamericana, conjugada con el desarrollo de una nueva burguesía industrial y financiera, habría reemplazado en el poder a la tradicional élite agroexportadora. Desde los años 70 y 80, la discusión sobre la modernización, o, si lo digo de manera distinta, la supuesta ruptura económica y política que hubiera provocado la patria nueva, constituye un punto central del debate historiográfico sobre el leguismo. Mientras que en los años 90 ven florecer los estudios comparativos entre el onceño y la presencia de Alberto Fujimori. Leguía el dictador de Luis Alberto Sánchez o la República Autocrática de Pedro Planas son las mejores ilustraciones. Desde el principio de los años 2000, el renovado interés por el onceño se basa en buena parte en estudios regionales y culturales. Y notamos, sin embargo, que en su gran mayoría esos trabajos abarcan también la República Aristocrática como el periodo de 1930 y por consiguiente no se focaliza específicamente en el estudio del onceño. Sin embargo, debemos mencionar trabajos muy recientes y que buscan reivindicar el onceño, así como su obra modernizadora. Citaremos aquí, por ejemplo, los trabajos de Enriqueta Leguía, la hija del presidente, también del embajador Carlos Escamora, del empresario y escritor Guillermo Goldbersen, pero también de parte de historiadores como María Delfina Álvarez Calderón, Juan Luis Orego Penagos y también Johanna Hahn. Leguía entre apología y demonización. Sobre esa ausencia de trabajos de historia política que estén específicamente dedicados al estudio de la patria nueva, también podemos constatar importantes vacíos. Las fuentes producidas durante el onceño son muy reveladoras del profundo debate provocado por las prácticas del poder de Leguía. Y como lo mostré en mi tesis de maestría, en 1919 el presidente encarna el hombre providencial, es decir, el líder enviado por la providencia, el único capaz de solucionar la intensa crisis política y económica experimentada por el Perú al salir de la Primera Guerra Mundial. Y entonces la legitimidad y la autoridad del presidente Leguía reposan sobre un proceso de identificación mística y un culto a la personalidad. Su entorno político más cercano participa también del proceso de edificación de una imagen de líder popular y defensor de la democracia. Pero al contrario,
Otra corriente desarrolla una lectura mucho más crítica de la práctica del poder del presidente, y Leguía aparece entonces como tirano y dictador. Incluso es calificado de disgregador del Perú, citando aquí a Federico Mora. Las estrategias y prácticas del poder de Leguía están interpretadas entonces como causas de retraso del desarrollo democrático del Perú. Abelardo Solís, un ferviente adversario del régimen y quien se encontraba encarcelado durante el 11, nos ofrece una descripción del autoritarismo del poder leguista. Cito: cualquier sospecha de oposición al régimen, cualquier comentario callejero, adverso a la política y a la conducta de los hombres que gobiernan, era objeto de la persecución y de la prisión. Toda la república se hallaba infesta por la plaga de los soplones, que había destacado el leguismo. En los cafés, en las cantinas, en los clubs, en las iglesias, en los cuarteles, en los colegios, en las universidades, en las escuelas, en todas partes, los agentes de la secreta pululaban, imponiendo silencio y terror. El dictador todo lo sabía. Las estrategias y prácticas del poder de Leguía hacen por ende que la democratización bajo el onceño sea una cuestión disputada, dándose inicio a una polémica durable alrededor del presidente de la patria nueva. Ya sea que se inscriban en la veneración o en la demonización sistemáticas, la mayor parte de estos escritos han sido elaborados durante el onceño o justo al momento inmediatamente subsiguiente a la caída de la patria nueva de la mano de Sánchez Cerro. Sin embargo, una vez tranquilizadas las pasiones políticas, esta controversia parece haberse mantenido profundamente tanto en las representaciones colectivas como en la historiografía peruana, hasta el presente. ¿Cuál sería la explicación? ¿De qué fuentes disponemos para escribir la historia del leguismo? El método crítico histórico se basa en un conocimiento a través de las huellas, las cuales guían al historiador en su análisis de los hechos históricos. Sin embargo, los archivos del Perú presentan verdaderos obstáculos para el investigador. Esas dificultades son varias, y voy a citar unas, creo que todos aquí conocemos esas dificultades. Entre otras, los problemas de clasificación, un conocimiento demasiado aproximativo de los archivos de parte de los empleados en campo. Y muchos documentos son muy difíciles de encontrar, y en muchos casos hay que admitir que sin duda se han perdido. Otra dificultad suplementaria: al día de hoy no todos los archivos administrativos se han trasladado al Archivo General de la Nación. Y eso implica que el historiador debe ir a consultar directamente los documentos conservados por los diferentes ministerios. Entonces, esa gran dispersión de la documentación obliga entonces a reflexionar sobre el gobierno peruano y sobre en qué medida sus políticas facilitan la reconstitución de esas huellas del leguismo. Además, se puede observar que la Biblioteca Nacional del Perú, que ha clasificado una parte de sus archivos en fondos presidenciales, no conserva de manera individual ningún fondo Leguía. De la misma manera, el Archivo General no conserva ninguna colección Leguía, y las fuentes aparecen bastante incompletas. Igualmente, la correspondencia del presidente Leguía en esos años es imposible de encontrar. La tesis sustentada por María Delfina Álvarez Calderón, el saqueo olvidado, ataque a la casa de Leguía, confirma nuestra hipótesis en cuanto a la destrucción deliberada de las fuentes producidas por el régimen leguista y por su presidente. Esta destrucción ocurrió sin duda en los primeros momentos que siguieron el levantamiento de Arequipa, en agosto de 1930. Basándose en el relato de testigos de la época, Álvarez Calderón reconstituye el saqueo de la residencia limeña del presidente el 25 de agosto de 1930, revelándonos el contexto de increíble violencia en el cual se produce el derrocamiento. El estado de conservación de las fuentes conduce por consiguiente al historiador a dialogar con los silencios de la historia
y las dificultades que uno experimente para acumular las fuentes acreditan la interpretación según la cual se construyó una memoria oficial, cuyo propósito fue olvidar, borrar ese periodo de Roxen. Esa memoria se difundió después de la caída del régimen, en un contexto de antileguismo y de aversión extremos. Después de la eufórica elección presidencial de 1919, rápidamente las decisiones políticas y sociales del presidente, controvertidas unas, como por ejemplo la Constitución vial, suscitaron vivas críticas por parte de sus adversarios políticos. Y como señalaba antes, durante el oncenio ya parte de la opinión pública denunciaba con firmeza las prácticas del poder de Leguía, buscadas como dictatoriales. Después de la revolución de Arequipa, que aparentemente fue vivida como una verdadera liberación nacional, si analizamos la prensa de la época, un fuerte sentimiento antileguista atraviesa la sociedad peruana entre los años 1930 y 1932. Y la desaparición de todos los símbolos y manifestaciones del leguismo del espacio público atestigua el proceso político y social que pretendía borrar todo un tramo de la memoria política del país. La avenida Leguía, por ejemplo, que fuera en ese entonces emblemática del régimen, es simbólicamente rebautizada como Avenida Arequipa, mientras desaparecen las estatuas y los demás monumentos que recordaban los últimos 11 años que acaban de transcurrir. En el centro de la capital limeña, la cual sale en 1930 profundamente transformada por la política de obras públicas de Roxen, hoy solo queda una estatua del presidente Leguía, situada irónicamente en la avenida Arequipa, y aún más en medio del frenético y, me permitan, horrible tráfico en Lima, y a menudo escapa a la vista de los transeúntes. La inauguración de la nueva estatua de Leguía, que pasó el 23 de noviembre de este año, y que ocurrió entonces a iniciativa de la familia Leguía, da más visibilidad al presidente Leguía en el espacio público. Sin embargo, la noticia de esta inauguración salió de manera muy sucinta en la prensa, apenas 5 líneas en El Comercio y solo un artículo, pero sin análisis histórico ninguno, en La República, por ejemplo. Y el ambiente apasionado de inicios de los años 30 se manifiesta además tanto por el encarcelamiento del presidente Leguía como por la creación del Tribunal de Sanción Nacional. Si la detención del expresidente pareciera inevitable para las autoridades políticas partidarias de Sánchez Cerro, los informes de los cónsules británicos exponen, sin embargo, la polémica que origina esta ejecución. Un fuerte debate atraviesa la sociedad peruana sobre las condiciones de detención del expresidente. De un lado, en razón de los honores debidos a un presidente, era un caso inédito hasta la fecha, y del otro por el preocupante estado de salud del presidente Leguía en ese momento. Y mientras la salud de Leguía empeora gravemente, Leguía sufre el 19 de noviembre de 1939 de un ataque al corazón. El gobierno, temiendo que Leguía fallezca en la cárcel, decide trasladar al enfermo al British American Hospital. Sin embargo, este traslado generó la indignación de los antileguistas, de los que el periódico El Comercio se hizo el portavoz. El informe británico dice, cito, El Comercio publicó un artículo en el cual culpaba al gobierno por haber tomado una decisión tan importante como la de trasladar al prisionero, ya que, según el periódico, el presidente solo sufría de una gripe y que los médicos no habían decidido su traslado. Curiosamente, mientras las fuentes producidas por la Patria Nueva y su presidente son muy completas y de difícil acceso para el investigador, al contrario, los archivos del Tribunal de Sanción Nacional están muy bien conservados en el Archivo General. Y durante el juicio, el expresidente, acompañado de su hijo Juan, así como de algunos otros altos funcionarios de la Patria Nueva,
debe responder a las acusaciones formuladas contra ellos de corrupción y de enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la muerte del presidente Leguía el 6 de febrero de 1932, antes de que termine el proceso, no permitirá a la justicia peruana iniciar su sentencia oficial. Todos esos elementos han favorecido por consiguiente la formulación de una leyenda negra del leguismo que se arraiga en los años 30 y que se consolidó en las décadas siguientes bajo la pluma de historiadores, ¿no? Como por ejemplo Jorge Basadre en su primera edición de la Historia República. Y entonces Basadre en su monumental Historia de la República del Perú, la edición de 1940, además de enfocarse en las obras públicas del onceño, insiste mucho Basadre en el carácter corrupto y represivo del Estado leguista. Esta edificación memorial del onceño coincide con la memoria manipulada, para retomar la terminología elaborada por el historiador Paul Ricoeur. El historiador francés se refiere con esta expresión a una memoria que se ha instrumentalizado por una historia oficial, la historia enseñada y celebrada públicamente. La difusión de esta memoria oficial se ha convertido en el fundamento, la base en la cual se ha enraizado la historiografía peruana. El discurso histórico formulado por los opositores del leguismo, que encarnaban tanto las élites civilistas como los exiliados apristas, en particular después de mayo de 1923 y de la represión de las manifestaciones estudiantiles, que marcó el viraje autoritario, digamos, de la Patria Nueva y provocó el exilio de Allá de la Torre. Entonces, todo esto ha contribuido a enraizar la imagen de un régimen autoritario, corrupto, populista de derecha. Esas condiciones invitan, por lo tanto, al historiador a interrogarse sobre los usos políticos del pasado. El estudio del leguismo constituye entonces un caso formidable para plantear la relación analítica entre memoria e historia en el Perú. El peso de una memoria oficial del onceño permite cuestionar a la sociedad peruana sobre los usos políticos de su propio pasado. Y teniendo en la mira este propósito, la producción historiográfica se perfila como un instrumento para aprender el modo en que la sociedad peruana utiliza su pasado y percibe el tiempo en el cual se desarrolla. El estudio de las historias nacionales y demás monografías de larga duración nos permiten analizar cómo la narración histórica es construida y por lo tanto cómo el tiempo histórico es construido. De hecho, como lo nota el historiador francés François Artaud, la estructura de la narración histórica tiene como propósito fundamental, cito, comprender las relaciones entre diferentes temporalidades y entre pasado, presente y futuro. Desde la historia monumental de Jorge Basadre, pasando por las 300 monografías de Peter Crane y Carlos Contreras y Marcos Cueto, observamos que en esos proyectos de narraciones cronológicas y panorámicas, digamos, de la historia nacional peruana, el onceño de Leguía navega entre el encanto del olvido y la necesidad de recuerdo. En la década de los 90, la construcción de la memoria oficial del leguismo como régimen corrupto, conservador de derecha, autoritario y populista, sirvió de marco teórico para el análisis de la presidencia de Fujimori. Y varios estudios han pretendido analizar el fujimorismo a través del onceño. Y en esos términos, el historiador Antonio Zapata se interroga, cito: ¿fue el gobierno de Fujimori un caso singular, sin mayores antecedentes en la política peruana? Si se observa bien, se encuentra que registran numerosos antecedentes en la historia política nacional. El ejemplo más comentado es la comparación con el régimen de Augusto Leguía. En efecto, tanto Leguía como Fujimori son los únicos presidentes peruanos que se han sentado en el banquillo de acusados. Destacan negativamente los gobiernos de Leguía y Fujimori. Son los peores del siglo XX. Y también los que más huellas dejaron, posiblemente porque se sentían impunes y soñaron quedarse para siempre.
El uso del leguismo es impresionante porque sostiene un doble proceso: la condenación y la ejemplificación del pasado. El onceño se ha convertido por los historiadores como el ejemplo de lo que no debe repetirse. Así lo formula, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez en el prólogo de su libro Leguía el dictador. Cito: "Lo hago por una necesidad moral e intelectual. He pensado que el cotejo con Leguía podría ser interesante por la democracia". Es también muy visible este proceso en la trama narrativa de los libros históricos de secundaria, que pueden ver aquí. En esos libros de historia de la enseñanza secundaria, a menudo hay muy pocas páginas dedicadas al estudio del onceño, y Leguía aparece, Leguía obviamente, como un dictador. También inmediatamente viene la comparación con Fujimori, es decir, que se destruye una distancia entre pasado y presente. El pasado, este pasado, no pasa. Y en un tiempo de crisis como significó el gobierno de Fujimori para la democracia peruana, esta trama narrativa tiene como propósito aclarar el presente a recurrir al pasado. Y aún enterrado en las décadas anteriores, el pasado resurge en el presente para servir de lección de vida. La comparación con el leguismo debe evitar la repetición de errores pasados. Y que se olvide este pasado vuelve entonces una obsesión. Apenas encarcelado Leguía, la red de los fieles leguistas se movilizó e intentó ocupar el terreno frente a la acción política y el discurso omnipotente de los detractores del expresidente. Y los primeros ataques a la edificación de una leyenda negra del leguismo provienen de revistas leguistas, tales como la revista Semanal o Buen Humor, esta última siendo fundada en mayo de 1931. Estas revistas ofrecen verdaderas tribunas mediáticas para la defensa del expresidente. Y aunque están marginalizadas, estas posiciones terminan por convertir el onceño en una cuestión muy disputada, inaugurando así la profunda polémica sobre la Patria Nueva y su presidente. El 31 de diciembre de 1931, el artículo publicado por el fundador de la revista Buen Humor, Leonidas Rivera, bajo el título "El suceso político más grande de la historia del Perú, la injusta prisión del expresidente Leguía debe cesar en el momento", ilustra por lo tanto la batalla de la comunicación que opone pro y anti-Leguía al principio de los 30. Sin embargo, esta movilización de los leguistas se encuentra notablemente silenciada en la historiografía peruana. Igualmente, como sale la noticia del sepelio de Leguía el 8 de febrero de 1932 en la prensa, es muy interesante, porque podemos ver que Leguía oscila entre el recuerdo y el olvido. Acá tienen, por ejemplo, portadas del 8 de febrero de 1932 en La Crónica y también en Buen Humor, revista leguista. Pero ese mismo día, acá tienen la portada del Comercio, que habla del carnaval, no trata ninguna de la noticia. En 1934, Víctor Larco Herrera, ferviente admirador del presidente Leguía, recuerda la importante obra de infraestructura y de salubridad pública heredada de onceño, elevando definitivamente al presidente como arquitecto de la modernidad y edificador del progreso nacional. Cito: "Es necesario recordar que hasta 1919 no existieron caminos, sino los trazados por los autóctonos en épocas del incanato, que en el rico departamento de Loreto no existía colegio de instrucción secundaria, no obstante su importancia demográfica, social y económica, que las ciudades del Perú se asfixiaban por estrechas y por las deficiencias de todo orden. Lima era solo unas cuantas casas de señores feudales y en algunos cientos de callejones en los cuales vivía el pueblo como en ratoneras. A diferencia de la imagen construida a posteriori de una sociedad peruana actuando como un bloque monolítico antileguista, parece más bien que la sociedad peruana está todavía lejos
de hallar un consenso en cuanto a su relación con el leguismo. Inmediatamente después de la caída de Leguía, la irrupción de esa lectura concurrente de Ronseño por parte de los partidarios del expresidente rompe la univocidad del oficialismo memorial y traza la división que vendrá a radicalizarse en las décadas siguientes. La revista Buen Humor, cuya publicación continuará hasta la década de los 60, se dedica con gran regularidad a la conmemoración de los hechos más importantes del leguismo. El 6 de febrero de 1940, en su portada dedicada al 8º aniversario de la muerte de Leguía, la revista expresa con determinación su voluntad de rehabilitar al presidente caído. Cito: muerto Leguía, no era posible suponer que nuestra memorable campaña por la rehabilitación de su memoria tuviese sabor de revuelta, dado que nuestro leguismo fue y es puramente romántico, lírico, sentimental. Sin embargo, y a pesar de que no hubimos contrariado ninguna prescripción constitucional, fuimos perseguidos, encarcelados, desterrados. Para muchas personas, Leguía fue un monstruo. Está bien. Para nosotros, no. También está bien. El 6 de febrero de 1957, el traslado de los restos mortales de Leguía del cementerio británico de Bellavista al cementerio general El Presbítero Maestro es vivido por los partidarios de Leguía como el desenlace de su campaña de redención. La puesta en escena del desfile funerario, de que se trata de una marcha silenciosa, nos revela además la fuerte religiosidad que se desprende de la construcción de la memoria del leguismo por los fieles de la Patria Nueva. Ha encontrado su inspiración en la concepción cristiana del tiempo, así como en el esquema de la Trinidad. El éxito, el calvario y la apoteosis constituyen entonces los tres momentos sucesivos de la vida del presidente Leguía. Su culminación, cito, en la fulgurante etapa de la inmortalidad, acaba con elevar a Leguía como mártir de la historia. Y como símbolo de esta perseverancia hasta el día de la reconquista de la memoria leguista frente a este oficialismo memorial, el 8 de agosto de 1993, el Jockey Club del Perú rinde homenaje al presidente de la Patria Nueva. Y ese día, al hipódromo de Monterrico, el Gran Premio Augusto Leguía fue remitido al ganador en presencia de Alberto Fujimori. Desde entonces, homenajes y demás conmemoraciones se han perseguido tanto como la empresa de reivindicación del expresidente, en especial bajo la pluma de Enriqueta Leguía. En su última y reciente publicación, La verdad sobre el aseo golpe de 1930 contra el presidente don Augusto de Leguía, la autora concluye diciendo: ahora el país tiene una segunda oportunidad, el esclarecimiento de la verdad de los hechos y la verdad de la historia, justicia peruana, justicia y reconocimiento de lo ocurrido tal cual sucedió, y no como nos han hecho creer que fue. El Tratado de 1929, La otra historia, publicado por Félix Calderón, con apoyo del Congreso peruano durante el gobierno fujimorista, así como más recientemente el libro del embajador Carlos Astamora, titulado Leguía, la historia oculta, reflejan esa memoria nostálgica del Ronseño, al mismo tiempo que buscan operar un revisionismo histórico. Cito a Astamora: estas páginas buscan arrojar la necesaria luz sobre su persona y su gobierno, para que los peruanos de hoy lo puedan juzgar por sí mismos, ya sin vetos inquisitoriales, tutelas intelectuales ni intimidaciones políticas. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos nosotros historiadores si queremos contribuir a una historia que sea sin pasiones? Por su acción de dividir el tiempo en periodos distintos, el historiador le da sentido y asume la responsabilidad de hacer inteligible el pasado. Por medio de un permanente movimiento pendular entre el pasado y el presente, el historiador construye su tiempo, el tiempo histórico.
En tanto que matrices de la escritura histórica, las memorias, entran del ámbito de una historia oficial o de un discurso más marginalizado, deben comprobar el examen de una lectura crítica. Se trata aquí entonces de plantear la función social del historiador frente a estas experiencias de la memoria, con un trabajo crítico y contextualizado de los fenómenos memoriales. Es posible superar una oposición estéril entre memoria y historia. En su actividad de reconstrucción del pasado, el reto para el historiador es, por lo tanto, reconciliar el tiempo de la memoria y el tiempo histórico. La memoria corresponde a una temporalidad simplificada. Su relación con el pasado es afectiva y directa. La memoria se conjuga en presente. En su movimiento pendular entre pasado y presente, le imputa entonces al historiador practicar el deber de historia frente a este fenómeno transtemporal que representa la memoria. Conviene cuestionar los usos políticos, sociales, culturales de las memorias construidas acerca del leguismo, así como repensar sus repercusiones en la producción histórica de las últimas décadas. El historiador del leguismo debe conseguir desligarse, de un lado, del proceso de mitificación del Oncenio y de su presidente, pero también desligarse, de otro lado, de la trama narrativa que hace de ese periodo tan solo un punto de inflexión entre la república aristocrática y la era de los populistas. Una lectura renovada del leguismo debe entonces acompañarse de un pensamiento crítico sobre la construcción histórica de los marcos temporales que soslayen la historiografía peruana. Esta última se caracteriza por una visión demasiado lineal y cumulativa del tiempo. Carece de una trama narrativa explicativa. De hecho, el tiempo histórico aparece más bien construido como eventos en sucesión que como procesos continuos y discontinuos. Nos parece que tiene una trama narrativa demasiado rígida para esclarecer la pluralidad de las temporalidades que obran en las realidades políticas, económicas, sociales, culturales de los diferentes periodos de la historia. Y esta coyuntura actual de la historiografía peruana impide cualquier reflexión sobre la historicidad, es decir, cómo una sociedad se relaciona y utiliza su pasado. Pero también impide aprender los fenómenos de continuidades y discontinuidades de la historia política del país. Tampoco permite reflexionar mucho sobre los conceptos de revolución, de ruptura o de crisis. Una visión renovada del Oncenio nos lleva a reconsiderar la patria nueva, inscribiendo este periodo en la larga duración de la historia política del Perú. Sin duda, dentro de las características de las estrategias y prácticas del poder, del caudillo carismático que personifica Lidia durante el Oncenio, podemos destacar una personalización del poder que no se basa en ningún partido político estructurado, sino al contrario en el clientelismo, la amplitud del fraude electoral, un sufragio restringido y demás. Es decir, son elementos que sugieren la permanencia durante el Oncenio de elementos característicos del funcionamiento tradicional de las sociedades latinoamericanas y de la cultura política andina del siglo XIX. Si nos basamos además en la interpretación dominante en la historiografía peruana, Leguía habría sido el primero en introducir prácticas del poder populistas en el Perú. Sin embargo, estudios muy recientes como los de Natalia Sobrevilla sobre el caudillo Andrés de Santa Cruz o de Nils Jacobsen sobre Nicolás de Quiroga han demostrado la existencia de estilos políticos populistas desde antaño. Igualmente, ¿qué habría que pensar entonces de la paréntesis populista que encarna Guillermo Billinghurst entre los años 1912 y 1914? La historiografía peruana persiste en analizar esas experiencias políticas y en particular la de Billinghurst dentro del marco teórico de la dicha república aristocrática. Y esas pistas
de reflexiones subrayan la necesidad entonces de repensar esa construcción del tiempo histórico, nuestra periodización. En el caso de Leguía, ¿en qué medida una fecha política, como la del 4 de julio de 1919, entonces un evento político, puede representar una verdadera ruptura histórica y por consiguiente justificar el principio de un nuevo periodo cronológico? Debemos reconsiderar con contundencia las articulaciones entre el proyecto civilista y leguista del principio del siglo XX para entonces una historia renovada de ese periodo. Si bien es verdad que heredamos de los historiadores que nos precedieron periodos, ciclos, etc., y eso de manera inevitable, sin embargo, creo que es necesario que cada historia, que sea política, social, cultural, económica, construya sus propios periodos. El tiempo histórico no debe ser ya hecho, previo a la investigación. Al contrario, cada historiador, dependiendo de su objeto de estudio, debe esforzarse por redefinir su tiempo y por formular su propia trama narrativa. Si nosotros, los historiadores, deseamos contribuir a la escritura de una historia política renovada del Perú, debemos repensar nuestra materia prima, el tiempo. Debemos cuestionar esos marcos temporales que solemos utilizar, en apariencia anónimos, pero que nos impiden, en realidad, aclarar las continuidades y discontinuidades de las realidades políticas y sociales del Perú del siglo XX. En 1978, el líder aprista, Víctor Raúl Aya de la Torre, quien fue el mismo empujado al exilio durante el Buceo, declaró, sin embargo, que Leguía fue el mejor presidente del siglo XX. No obstante, cito, una pesada losa de silencio y olvido cayó sobre su memoria, para que durante estos 80 años, 4 generaciones de peruanos ignoraran la grandeza de su obra, como lo notó el embajador Alzamora con ocasión de los 80 años de la muerte de Leguía. Si el año 2012 fue marcado por esa conmemoración, son sobre todo las condiciones de detención del expresidente Fujimori y el intenso debate sobre el indulto, lo que ha hecho que la figura de Leguía se convierta nuevamente en centro de atención. Además, el inicio del fallo de La Haya sobre las fronteras marítimas con Chile ha permitido nuevamente señalar las ambigüedades de las autoridades políticas peruanas frente al legado de la política leguista. Cada vez que se habla del Tratado de 1929, jamás se nombra al presidente Leguía. Entre leyenda dorada y leyenda negra podemos concluir que existe una variedad de los usos, a la vez memoriales y políticos, del oncenio y de la figura de su presidente. La patria nueva sigue siendo el objeto de una intensa polémica en la sociedad peruana, así como en la historia política del país, dando muestra entonces de las dificultades con las que el historiador debe enfrentarse para poder escribir la historia del leguismo. El historiador debe desligarse de interpretaciones que se han solidificado sobre el pasado y que siguen muy presentes en las memorias. No obstante, en este panorama general, notamos que en febrero de 2013 se inició un ciclo de conferencias sobre Leguía por motivo de sus 150 años. ¿Será que este ciclo representa el primer paso de un largo camino de relectura del oncenio que debemos hacer nosotros? No sé. Muchas gracias.